arranque de C5N Investiga, segunda temporada, el debate de la droga. Vamos a comenzar a desarrollar lo que sería los mártires de la droga, el legado narco y todo el debate que se está dando a partir de la liberación del caso Uruguay. Si les parece, compartimos la segunda parte del debate. La ley 23.737, llamada la Ley de Drogas, fue creada en 1989 y tipifica las penas por tenencia y comercialización de estupefacientes. Para muchos es una ley que debe ser actualizada para sacar de lado completamente a los consumidores. De esta ley del año 89, uno concluye que principalmente ha criminalizado a usuarios de estupefacientes con o sin problemas, sin distinguir entre quienes o no tenían problemas, y al mismo tiempo ha recaído sobre los actores menores del tráfico de drogas. Pero yo soy fiscal. Si usted es un experimentador común, un abusador, un policonsumidor o un adicto, no lo sé, no lo entiendo, porque no estoy capacitada como magistrado y no sé qué hacer con eso. Lo único que sé es, a usted lo agarran en la calle con algo que está prohibido, listo, lo imputo y recibirá o no, de acuerdo a cómo termine el proceso, una condena. Mis hijos empezaron con marihuana, después han continuado con el paco, alguna vez la droga, la cocaína, después han seguido también con naftas, con adhesivos, con pegamento, todas esas cosas lo que se podía. Al no tener plata, como nosotros no le vamos a dar para eso, empezaron inclusive a consumir lo más barato, que en este caso el paco, pero el paco los mató. El gobierno informó y confirmó que el año pasado hubo 9.414 personas criminalizadas por consumir drogas en Argentina, por hacer un acto que forma parte de su privacidad, y a las cuales, si es que tenían un problema de salud, porque tranquilamente cualquiera puede tener un problema de salud con cualquier consumo, esa criminalización que sufrieron no hizo más que empeorárselo. Yo soy de los que creo que como delito la tenencia para el uso personal hay que sacarlo del código. Yo lo dejaría simplemente como una falta o como una contravención, como ocurre en muchos otros países del mundo. Porque digamos, si uno observa también las características de cómo fueron las detenciones, las fechas de las detenciones por infracción a la ley 23.737, se producen incrementos en etapas que van de noviembre a marzo. Les agarraban y lo llevaban preso. Pero para mí estaba bien, a que siga vendiendo a otras personas, siga pasando el veneno a otros. Para mí estaba bien. Yo no quería que mis hijos ni lo tengan ni en pintura ni en dibujo, porque estamos envenenando más. Despenalizando va a tener uno, yo tengo un porrito, lo agarran, lo sueltan en la otra cuadra, otra vez otro porrito. ¿Y cuánto más vamos a envenenar? ¿Cuántos chicos de colegio, cuántos menores de 8 van a estar? En la villa tiran cada tanto marihuana para los chicos más menores. En esos casos del consumo, cuando hay un tema de adicción, debe ser encarado como se encaró en la Argentina, con un alcohólico, con una persona con problemas mentales, no en el campo penal. Queda muy bien para la platea. Esta situación ha hecho, por un lado, respecto de los usuarios, que para aquellos que no tienen problemas con el uso de drogas, lo tengan a partir de encontrarse vinculados a las agencias del sistema penal, y para los que tenían un problema, como las personas que tienen adicciones o las personas que realizan usos problemáticos de estas sustancias, le generará uno más, porque al problema que tuvieran con las adicciones, le genera el problema de tener un proceso penal en curso. En el 2009, la Corte Suprema de Justicia dictó el fallo Arriola, que determinó una despenalización parcial del consumo. Yo creo que por tenencia para consumo en la República Argentina me atrevo a decir que no hay nadie preso, digamos, simplemente porque la jurisprudencia de los tribunales establecen que esto no es punible, y aun cuando fuera punible es escarcelable. La tenencia simple de estupefacientes es otro asunto y tiene penas sensiblemente más altas. Porque la despenalización, de hecho, de facto, existe. Sobre la despenalización de las drogas hay algunos mitos que confunden la discusión.
No hay nadie penalizado por consumir drogas en la Argentina. Hay gente que está penalizada por consumir drogas y tener algún delito agregado. Hay gente detenida por eso y gente que está presa. No es cierto que haya gente que esté presa por tomar marihuana nada más. Hemos visto casos de chicos que han pasado 5 años condenados en provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando a mí me dicen la droga está despenalizada, de hecho, no le pasa nada a nadie, es un verso, es una mentira. A la gente le pasa, tiene antecedentes, tiene vastos problemas. Un año antes, en el 2008, la situación era diferente. Un ejemplo es el caso de Carlos Paralarchiux, conocido como el Gordo Chaca, quien estuvo preso en el penal de Devoto durante 4 años por 70 gramos de marihuana. Eran como las 5 de la mañana. Yo estaba muy loco. Puedo contar que estaba a esta altura de las nubes. Tenía nubes a esta altura. Y de repente rompieron toda mi casa. En un momento les pateo la puerta para afuera, se abre un postigo y quedó todo lleno de luces rojas. Entonces, pum, contra la pared, pum, me quedé contra la pared, así, pum. Terminaron de romper toda la puerta, entraron. ¿Dónde tenés la droga? ¿Dónde tenés...? Andá a buscarla, ahí arriba de la mesa tenés un tupper con unas ceritas paraguayas y con 50 gramos de super scan, de porro, no le voy a decir super scan a estos giles. No, que tenés más, que nosotros sabemos que tenés. Bueno, buscale. Me dieron vuelta a toda la casa. Pero no, lo único que encontraron fue eso, ¿no? Y bueno, terminé en el departamento de drogas peligrosas. Y bueno, y el 24 de diciembre me pasaron a Devoto. ¿Y en Devoto sabían lo que te había pasado? ¿Sí? ¿Qué te decían? ¿Quién? ¿La gente? La gente. No, gracias a Dios me tocó entrar a un pabellón de conducta y generalmente los pabellones de conducta son casi todos, están por droga, narcos. ¿Había alguno, como en tu caso, digamos, un consumidor que te tocó? Había gente que estaba por 3 pacos. Yo cuando salí, había un tipo que llevaba 2 años en moneda por 3 pacos. Había gente que había entrado por una piedrita de 10 gramos de faso y estuvo 2 años y pico. A partir del 24 de diciembre del 2004 ingreso en Devoto a las 6 de la mañana. Del 2004 hasta el 20 de octubre del 2007. Para mí justicia no hubo. Y me parece que los tiempos de la justicia son muy extensos. No te pueden tener 8 meses en cana para revisarte una causa así. ¿Entendés? Una causa que tiene esos papeles, no te pueden demorar 8 meses en cana. ¿Vos crees que hay como un vacío legal para los consumidores? Sí. ¿Uno crees que pagaste un costo muy caro por todo esto? Mira, ¿demasiado caro? ¿Qué te puedo decir? Sí, para mí sí, o sea, perdí 2 años y 10 meses de mi vida adentro, donde es peor que afuera. Listo. Donde es peor que afuera. ¿Me explico? ¿Crees que el Estado, a través de la prohibición, genera casos como el tuyo de gente consumidora que cae preso no es solamente eso. Te rompe un poco la pelota de que vos tengas que ir y comerte, como le pasó a un miembro amigo hace muy pocos días, de por 3 porros comerte 20 horas en cana. Si estuviese aprobado esto que estamos hablando, te agarran con 3 porros y te vas para tu casa. ¿Me entendés? ¿Qué 3 porros? Es consumo, amigo. Consumo. Me estoy haciendo mal yo. No te estoy haciendo mal a vos, no te estoy haciendo mal a vos, a nadie. Yo me estoy haciendo mal, si me estoy haciendo mal. Ponen todas las drogas por igual. Odio, yo sí te puedo asegurar, a mi forma de ver, que metan todas las mismas drogas en la misma bolsa. O sea, el Paco es lo mismo que la marihuana, que la cocaína. El Paco no, ni ahí lo mismo marihuana. Por el Paco te sale un guacho hoy y te pega un tiro, loco, por 1 peso, por 5 pesos. Marihuana no sabes que no te pasa eso. Porque la marihuana no te lleva a eso.
Dentro de la población penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal, 1/3 se encuentra detenida debido a delitos relacionados con estupefacientes. Considerando el tipo de delito, es el segundo en importancia. Luego le siguen los robos. ¿Cuántas voces podemos escuchar en este informe? ¿Cuántas posturas, no? Incluso a Chaca, que le mandamos un fuerte abrazo, que pagó con lo peor, su libertad, 2 años por 50 gramos de marihuana en Devoto, que según dijo él, era peor que afuera, donde realmente la pasaba mal y donde todos conocemos las cárceles, qué es lo que pasa, ¿no? Y para entender esta lógica de lo que está pasando en la Argentina, vamos a comenzar a desarrollar el caso de Uruguay. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Uruguay? ¿Hay más adictos? ¿No hay adictos? ¿Se está fumando ya en Uruguay? La situación es la siguiente. Para comprender el caso de Uruguay, vamos a remontarnos al principio de la situación. Se sancionó una ley que legaliza el consumo y la tenencia de marihuana. Solamente de marihuana y no de otras sustancias. No por el momento. Para entender las placas que vamos a ver a continuación, hay que primero establecer un marco teórico. Sí, un marco teórico y simplemente decir que hace 40 años que en Uruguay está despenalizado el consumo. Este debate que nosotros nos estamos dando hoy, en Uruguay hace 40 años que está despenalizado el consumo. Y hay 3 formas de hacerse de la marihuana. La primera es a través del consumo individual. La sanción de la ley lo que hace es que el Estado esté presente, la regulación del mercado. Y un individuo puede, primero, lo que puede hacer este individuo es inscribirse en un registro, inscribir sus plantas y tener hasta 6 plantas de consumo personal y 480 gramos anuales, es decir, 40 gramos de cannabis en forma mensual. Siempre tiene que estar registrado previamente. Otra forma, y por esto también es absolutamente revolucionario, por la presencia del Estado y porque también se propicia la creación de cooperativas. Ahí son clubes de... ¿Cooperativas de porro? Llamémoslo así, sí. ¿Los que van a vender esas cooperativas? En realidad son clubes de autocultivo, están inspirados en el modelo español. No están autorizados a vender, son solamente para consumo personal, se llaman clubes de membresía. Se pueden asociar entre 15 y 45 personas, rentar un campo, una hectárea, supongamos, contratar a una persona que se encargue de los cultivos. ¿Y qué garantía hay que eso no se venda y no se transforme en una asociación criminal? Bueno, justamente lo que hace el Estado es regular. Hay severas sanciones para quienes excedan, no solamente, la cantidad estipulada, son 480 gramos, lo mismo. El límite es de 40 gramos per cápita en forma mensual, 480 gramos anuales. Y la última es, esto que estamos hablando de qué garantías hay, de que no se convierta en una organización para la venta, simplemente porque el Estado se va a encargar de la venta de marihuana o de cannabis en farmacias. Cualquier persona puede ir a la farmacia y comprar hasta 40 gramos por mes, la misma cantidad que antes, en la farmacia. ¿Cómo se hace esto? Hay empresas que se presentan a licitación para explotar el consumo del cannabis, se tienen que inscribir en la IRCA, así se llama, Instituto Regulador del Consumo del Cannabis, es bastante largo, y de ahí se puede estipular quién consume, cómo consume y de qué forma. Lo que es interesante de todo esto es que el Estado en realidad va a bajar el precio y por ende el Estado cree que técnicamente al tener una oferta de mercado muy amplia a un producto de calidad, generalmente el narcotraficante directamente no se va a dedicar a vender marihuana, pero bastante polémico. Y si te parece, Mauro, comenzamos a ver el informe de lo que sería la realidad de Uruguay. Uno de los argumentos más fuertes entre quienes propician la despenalización de la droga es que esta ley sería un remedio eficaz contra el narcotráfico.
La despenalización forma parte de una política de seguridad esencial que tiene que encarar el Estado argentino en cuanto a la persecución del narcotráfico. Y no es posible perseguir el narcotráfico de ninguna manera si a la policía le permitimos que detenga masivamente a usuarios de drogas. Es decir, despenalizar no es dar un gesto de está todo bien, de sigan drogándose o cuantas cosas que se escuchan bastante por los medios, sino que básicamente es restringirle el accionar de la policía a los casos de comercio, que no detenga a todos, a los que tienen, a los que usan, a los que cultivan y a los que venden, no, que se centre su accionar en la persecución de los que venden. Es tan claro, es tan evidente que la despenalización es la mejor herramienta para pelear contra el narcotráfico, ¿no? Que es, digamos, que es lo que de alguna manera parecería que no se quiere ver. Los que aplauden más la despenalización del consumo de droga y la liberalización son los narcotraficantes, porque son los que más van a lucrar. En este momento vamos a tener un escándalo en Uruguay. Ya hay un mercado negro con la liberalización que se hizo para los consumidores registrados. Si es un delito en el plano internacional y tu país firmó con 180 países que es un delito, no podés en un caso hacer que un país no sea delito porque vas a tener una invasión de los consumidores de todos los países. En la mirada médica, que me parece que es la que se debe tener en relación al consumo de sustancias, no podemos no tener en cuenta que la gente se enferma consumiendo sustancias, pero también se muere mucha gente en ocasión de la comercialización de las sustancias. ¿Quién me garantiza, le digo directamente, yo ya sé la respuesta, que se va a eliminar el mercado negro o el mercado clandestino? Nadie, absolutamente nadie. Porque siempre, supongamos que fuera la marihuana, la que fuera directamente despenalizada o desincriminada, bueno, esto no va a ser delito. ¿Qué pasa con las otras drogas? ¿Quién nos va a nosotros a garantizar cómo van a acceder esos que están en la búsqueda de otras sustancias si el Estado no se las va a suministrar? Van a tener que ir directamente a conseguirlo en ese mercado negro, en ese mercado clandestino. Legalizar es regular un mercado, es disputar el narcotráfico no con armas y a los tiros como si viviéramos en el lejano oeste, que no solo es bastante ridículo, sino que no nos ha logrado ninguno de los objetivos propuestos. La persecución con armas del narcotráfico no hizo más que acrecentar los niveles de venta de drogas y acrecentar la violencia social que existe en torno a la distribución de esas sustancias. La teoría de la legalización como forma de combatir el narcotráfico es de una ingenuidad que solo los políticos la pueden tener, porque la población entre 8 años y 18 años, que es la edad que colocó el Uruguay, hay una masa compradora tan fenomenal que ya no solo compran, sino que trabajan, venden. En nuestro país se sabe que chicos de 10, 11, 12 años venden marihuana, por ejemplo, y venden paco en los lugares suburbanos y en las zonas donde hay droga. ¿A ellos quién les va a vender? ¿Quién se van a olvidar de ellos? Todos ellos van a volver buenitos porque algunos lo van a poder comprar legalmente. Hoy digamos, y es clara la cosa, que un amplio número de nuestra población, especialmente en las zonas más pobres, viven de la droga. Creo que hace poquito los obispos, que creo que sacaron el periscopio, y se dieron cuenta de que la gente vive y trabaja con respecto a la droga. Es una realidad que es permanente. Yo estoy viviendo acá chiquitos llamados mulitas de 10 años, 12 años, que manejan los famosos búnker o el kiosquito de la droga, ¿no? Todos esos chiquitos llevan a su casa 400, 500 pesos diarios del trabajo que hacen los búnker. Uruguay rompió un tabú en la lucha contra el narcotráfico. Legalizó la tenencia de drogas para el consumo personal. Además, se convertirá en el primer país del mundo en gestionar y regular la producción de marihuana para uso recreativo. Ningún país en el mundo, ninguno de los países en el mundo que encaró políticas despenalizadoras o incluso legalizadoras, como en el caso de Holanda o como recientemente ocurrió en Uruguay o como se implementó en España a partir de los clubes de cultivo colectivo, aumentó el consumo de drogas. Por el contrario, todos los países que iniciaron políticas despenalizadoras y legalizadoras disminuyeron los índices de consumo. Los políticos creen que con un poco de información basta. El ejemplo es el presidente del Uruguay, que dice cosas que son inconcebibles desde el punto de vista científico. Los políticos toman este tema
y tratan de ganar lugar con la población, quedar bien con los jóvenes, a quedar simpáticos y no piensan el daño que se hace a largo tiempo. Vivimos una sociedad que ha abolido el concepto de futuro. Vivimos una sociedad que se vive en un presentismo absoluto. No se habla más de consecuencias. Es una tendencia que va a ir aumentando en los países y creo que va a ser extensiva a las demás sustancias. Me parece que el camino va a ser claramente hacer mayor promoción de la salud, tratar de cambiar la estructura de pensamiento y de lógica en el consumo de sustancias de la sociedad, sobre todo la sociedad joven, de cuidarse un poco más su salud, de la importancia de cuidarse más su salud. Me parece que va a ser la única forma de poner un antídoto a lo que es el consumo masivo. Creo que esto es un mito creado por el Hospital Fernández en la Argentina y por su director, el doctor Damín, que ha hecho muy mal servicio a la causa de la prevención de drogas. La prevención de drogas es un proceso educativo a cargo del Ministerio de Educación que debe, como dije antes, enseñar riesgo y enseñar responsabilidad. Si él estima que eso va a ocurrir, le garantizo que este va a ser un país narco-friendly, igual. Eso no le quepa la menor duda. La despenalización es una política de salud, porque si queremos cuidar a las personas que tienen problemas con el consumo de drogas, criminalizándolas no solo empeoramos su salud, sino que los alejamos de todo sistema de salud. Nadie se va a acercar a pedir ayuda porque tiene un problema de salud si es considerado un criminal, si a la salida del hospital es detenido por tener drogas o por consumirlas, como ha ocurrido en bastantes casos. Pero acá en la Argentina el consumo de marihuana ya es un hecho indudable y de una difusión masiva y con las consecuencias negativas correspondientes. Actualmente hay una libertad y una anarquía absoluta en torno a la distribución y a la venta de drogas. Cualquier persona vende cualquier sustancia en la esquina de cualquier ciudad a cualquier menor de edad, por ejemplo. Regular implica un Estado que controla, no un Estado ausente que se tapa los ojos y le dispara tiros al aire a los tipos que supuestamente venden y que en realidad no hacen más que vender cada vez más. Regular es controlar, no es dar vía libre. ¿Usted le va a suministrar droga a un menor de 18 años? ¿El Estado le va a suministrar droga? ¿Va a ir un chico de 14 años a inscribirse en un registro? Esto es un tema trágico y el costo en salud pública que va a tener nuestro país en los próximos años va a ser fenomenal. Y el consumo de cocaína que se legalice es una de las aberraciones más tremendas. Si no se acompaña la legalización con una política muy clara de promoción de la salud y prevención del consumo de sustancias, entonces lo único que hicimos fue legalizar y esto va a ser casi una promoción del consumo. Creo que próximamente va a ser de uso obligatorio el aprender a fumar marihuana y así como antes era obligatorio a los chicos darle el vaso de leche en el colegio, ya van a llegar a la conclusión de que es tan buena que vale la pena enseñarles a fumar desde chiquitos. Yo en ese sentido creo que hay una estigmatización con la marihuana que la coloca en un lugar digamos, nocivo, en un lugar de ilegalidad, que se cae porque la mayoría de los argumentos en contra de la marihuana, digamos, son argumentos que pueden ser aplicados a otros casos parecidos y sin embargo no se aplican. El caso más emblemático es el del alcohol o el de lo que vamos a llamar drogas legales o farmacología. Los que usan el concepto usan una contradicción. La droga no es recreativa porque es dañina. Y porque yo no puedo saber en qué momento pasa de lo recreativo a lo dañino y del otro lado del mostrador llegan los chicos destruidos por haber consumido. Entonces, ¿qué le digo? Che, consumí menos que es recreativo, no, porque el que consume llega un momento que lo hace porque su organismo está volcado a la necesidad de seguir consumiendo y no puede controlarlo. Entonces no es recreativo algo que te destruye. Uno de los argumentos más fuertes que tiene el que está en contra de la despenalización es que la marihuana altera nuestras facultades naturales, ¿no? Es un argumento filosófico y es desde donde yo hablo. El uso de sustancias para alterar la percepción, digamos, de los seres humanos se hunde en lo más profundo de la historia de la humanidad. La prohibición o no prohibición del asunto es un tema
contingente. Si así fuese, todo aquello que altera nuestras facultades debería ser prohibido. Ya no hablo de un ansiolítico o de un vodka, hablo, no sé, del cine, hablo del arte, que altera nuestras facultades perceptivas. En la medida en que algo sea, en que la droga esté prohibida, imposibilita una acción directa por parte del Estado para trabajar, regular, coordinar, ayudar, problematizar la cuestión. Incluso te diría, sin entrar en el debate, si lo que la marihuana genera es algo válido o inválido. Supongamos que lo que la marihuana genera es un problema. Como problema, al estar así negado, al estar así ocultado bajo la ilegalidad, no permite acciones concretas. Hay que dejarse de embromar con perseguir al chico que tiene un problema, al chico de un barrio marginal que no lo quiere ninguna granja ni ninguna comunidad, y dedicarse en serio a los temas que son importantes, porque hemos llegado a lo peor que ha pasado este país en esta materia, y he visto cosas muy complicadas, como que un gobernador con ayuda de otras fuerzas políticas denuncia problemas de corrupción con su policía, desplaza a la cúpula política a la policía y le balean la casa. Eso no se vio jamás en nuestro país. ¿Y quién se la balea? La policía en conjunto con los narcos. La droga es un drama, la droga genera muerte, la droga genera tragedias familiares, la droga mata, y más allá de las libertades individuales, uno tiene que entender que la educación y las políticas de prevención son el camino, que en definitiva es lo que está realizando el titular del Cedronar, el sacerdote Molina. No perdamos el eje, y la realidad es que las fuerzas de seguridad tendrían que tener mano dura con los narcotraficantes, no con los perejiles, sino con los narcotraficantes. Pero dentro de toda esta ensalada de la marihuana es buena, es mala, esta semana ocurrió un escándalo. Usted en el próximo bloque va a ver documentos exclusivos de lo que sería la fiesta del Cedronar. Y cuando digo la fiesta, vamos a ver cómo los funcionarios destinaban a utilizar el presupuesto de la Secretaría que debería de luchar contra el narcotráfico. Estamos hablando de almuerzos por 90.000 pesos, entre otras cosas. Esperá 3 minutos.